Bueno, hermano, hace unos años, conté una anécdota que me pasó en el IKEA. Resulta que estábamos tomando un cafelito en el bar de arriba y en la zona de bebida veo a un niño pequeño, tendría 5 años por ahí, que empezó a echarse cubitos de hielo en los bolsillos. Y yo me acerqué al niño y le dije, te va a mojar y te va a resfriar, te va a poner malo. Y el niño decía, no hay problema, si el hielo no moja. Y se fue con los cubitos de hielo en los bolsillos. Y es que para poner remedio a un problema o para cambiar algo que no está bien o que es mejorable en tu vida, el primer paso que hay que dar es darte cuenta de que hay algo que es mejorable en tu vida, porque si no, no hay remedio. Allí se fue con sus cubitos de hielo en los bolsillos, se mojaría, se resfriaría, su madre le reñiría y a lo mejor no sé si se acordaría de mí. Bueno, hermano, en el Evangelio hay una cosa que me apasiona y es una oportunidad que tenemos de oro de meternos en la mentalidad del Señor, ver detalles de su personalidad, de su manera de pensar y cómo Él busca que esos detalles se reflejen en nuestra propia vida para que cojamos lo que está mal de nuestra vida o lo que es mejorable de nuestra vida, lo dejemos a un lado y nos santifiquemos cada día a la medida y a la semejanza de su carácter perfecto. Eso es una oportunidad de oro que ningún libro en este mundo nos lo puede ofrecer, ningún autor, por bueno que sea, ningún gurú de la economía, ni ningún canal de YouTube con miles de visitas. Eso solo nos lo ofrece el Evangelio y nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero detenerme con vosotros en uno de esos momentos tan maravillosos que encontramos en Juan capítulo 12, en los versículos 20 al 43. Aquí hay una frase que el Señor pronuncia y Él dice, la semilla que muere lleva mucho fruto. Me impactó y decidí profundizar en estas palabras y en este momento. Vamos a ver juntos el contexto que rodea a este momento y también la enseñanza que encontramos en este instante, pero no por curiosidad solamente, sino sobre todo para ver de qué manera el mensaje del Señor puede ayudarnos a santificarnos y a mejorar nuestra vida más acorde a su imagen y semejanza. Vamos a ver el contexto histórico que rodea este momento. Estamos en la fiesta de la Pascua. Estamos en el tercer año de ministerio del Señor Jesús. Estamos poco antes de que le entregaran y le crucificaran. Así que es la última Pascua que va a celebrar con sus discípulos. Unos días antes Jesús se encontraba en la ciudad de Betania, donde acababa de resucitar a Lázaro. Y ahora se dirige a Jerusalén con sus discípulos para participar de la fiesta. Y parece que en un primer momento todo va bien porque Jesús entra en Jerusalén montado sobre un asno. La gente se había enterado de todos los milagros que él había hecho y salieron todos a recibirle por el camino y según él iba entrando en la ciudad, la gente le iba aclamando, le iba vitoreando. Parece que la cosa iba bien. La gente pensaba que había llegado su rey y como dice el propio evangelista, aquí se estaba cumpliendo una profecía que está en Zacarías 9, versículo 9, que decía que el Señor iba a llegar a Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna. Sin embargo, aquí Zacarías se estaba refiriendo al rey con mayúscula, es decir, al Mesías, al Hijo de Dios, al enviado de Dios, al propio Dios hecho carne. Pero aquí la gente estaba pensando en Jesús como un rey. Estaba pensando en Jesús como una especie de maestro o de profeta que había llegado para ayudarle, pero nada más. Un hombre sabio que merecía la pena escuchar, un rey que de alguna manera iba a ser un buen líder, pero ya está. Y de esta forma, la gente al ver que Jesús hacía milagros, dice en Juan capítulo 12, versículo 13, que empezaron a aclamarle diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fíjate en el detalle.
Bendito no el Señor, sino el que viene en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia. Jesús conoce lo más profundo de los corazones y sabía lo que ellos sentían y pensaban en este momento. Y por eso también sabía que todos los milagros de aquella gente no les había servido para salvación. Los milagros de Jesús solamente les habían servido para confirmar que allí estaba un líder político, un líder religioso, pero nada más. Dice en el versículo 17 que daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Es decir, no estaban buscando al Hijo de Dios, sino a un líder espectacular. ¿Entendéis la diferencia? Y de esta manera podemos ver mucho mejor y comprender mucho mejor lo que va a pasar a continuación a partir del versículo 20, que es en lo que nos vamos a centrar en esta mañana. Vamos a leerlo, te invito a que abras la palabra por el Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Aquí nos está contando que unos griegos, es decir, unas personas que no pertenecían al pueblo de Israel, se acercan a Felipe para pedirle que por favor les ayudase a ver a Jesús, a conocer mejor a Jesús. Y entonces Felipe se lo dice a su hermano Andrés, y los dos van a Jesús y les dicen lo que acababan de hablar con los griegos. Pero en ese momento el Señor detecta en el corazón de estos griegos algo diferente a lo que había en el resto de la multitud que estaba allí celebrando la Pascua. Y es en esa diferencia donde está la clave de la enseñanza del día de hoy. Y es una diferencia que realmente puede, seas creyente o no, puede llegar a cambiarnos la vida. La persona central de este pasaje es Jesús y el tema central es la salvación. Pero antes que nada, debo de avisarte de una cosa. No caigas en el error de pensar que porque ya eres salvo, este mensaje no es para ti. No es así. Porque aquí el Señor nos está mostrando tres cosas. Nos habla de la salvación y por un lado nos muestra cuál es la fuente de la salvación para que podamos acudir a ella. Pero luego, y esto es esencial que lo entendamos,
también nos habla del precio de esa salvación. Nos muestra que la salvación tiene un precio tanto para el Salvador como para nosotros que hemos sido salvados. Y en tercer lugar, también muestra que esa salvación tiene unas consecuencias de bendición para el que la acepta y luego también para el que sirve fielmente al Señor. Por lo tanto, aquí está hablando de tres cosas acerca de la salvación: la fuente donde encontrarla, el precio que tiene y las bendiciones que nos trae. Es un mensaje para creyentes, pero también para no creyentes. Jesús enseña que poner en práctica las palabras que Él nos enseña en este pasaje puede cambiar radicalmente nuestra vida para bien. Y vamos a ver en qué sentido. Como os decía, aquí el Señor en primer lugar nos está enseñando dónde está la fuente de la salvación. Dice el versículo 20 que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Estos griegos eran gentiles, es decir, ellos no formaban parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pero se habían convertido al judaísmo y todos los años, como era la costumbre, iban a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y estaban en el templo para adorar. Pero este año iba a ser radicalmente distinto, porque resulta que esta vez Jesús se cruzó en su camino. Y empezaron a escuchar al Señor y querían conocerle mejor. No buscaban espectáculos ni buscaban a un líder terrenal, sino que de verdad querían conocer y comprender mejor el mensaje del Evangelio que el Señor estaba presentando delante de ellos. Y hay algo muy importante que debemos entender aquí, y es que la decisión de estos hombres no fue fruto de un impulso momentáneo que les movió las emociones. No. Estos hombres no actuaron sin pensar ni guiados por la emoción del momento, sino que fue algo meditado, fue algo bien pensado, porque lo que hicieron estos hombres fue el fruto de que el Señor había estado actuando en sus vidas desde hacía ya mucho tiempo. Fijaros en el detalle. Ellos ya conocían la palabra de Dios. De hecho, ellos se convirtieron. Estaban allí para celebrar la Pascua. Ellos sabían lo que el Cordero simbolizaba. Habían entendido que eran pecadores, que estaban separados de Dios por culpa de ese pecado, que ese Cordero que habían ido allí a sacrificar iba a morir en el lugar de ellos, que no podían conseguir ese perdón por sus propios medios, y allí estaban dispuestos a cumplir con la ley de Dios. Pero esta vez la fiesta iba a ser distinta porque allí estaba Jesús cruzándose delante de sus vidas. Y mirad lo que se encontraron. Si nos vamos a Lucas capítulo 19 en adelante, nos cuenta la misma historia y nos da más detalles de todo lo que pasó en estos días. Y dice que en Lucas 19 que poco antes de que los griegos vinieran a buscarle, a Jesús, Él entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban comerciando. Hizo un látigo de cuerda, los echó a todos de allí, les dijo: fuera de casa de mi padre. Y esto sucedió en el patio de los gentiles, que era precisamente la única zona a la que podían acceder aquellos griegos. También dice en Lucas que precisamente en esta zona estuvo Jesús varios días enseñando. Jesús no fue allí a enseñar un momento en concreto, sino que estuvo varios días enseñando allí. Y estos griegos estaban allí sentados, escuchando, empapándose de todo lo que Jesús estaba enseñando. También nos dice en Lucas que Jesús se enfrentó varias veces a los fariseos, les cayó la boca varias veces, mostró ante ellos una autoridad que nunca había mostrado ningún otro maestro, predicó la parábola de los labradores malvados, enseñó sobre la resurrección, les mostró que Él era el Mesías del que hablaba el Salmo 110, lo tenemos en Lucas 20, versículo 42.
Sucedió el episodio en el que Jesús puso como ejemplo la ofrenda de la viuda, dejando en ridículo a aquellos ricos y a aquellos fariseos. Predijo que le iban a matar, pero que iba a resucitar. En el capítulo 21, versículos 5 y 6. Así que aquellos griegos estuvieron allí todo aquel tiempo, escuchando, seguramente con la boca abierta, sorprendidos. ¿Quién sería este maestro? Empapándose de aquellas doctrinas tan diferentes que le habían enseñado los fariseos y los doctores de la ley. Nos podemos hacer una idea un poco mejor de la escena si leemos Lucas 19, versículo 48. Dice que todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Imaginaros a Jesús, todo el mundo alrededor, en silencio, a ver qué va a decir, a ver qué va a enseñar, con la boca abierta, como diríamos hoy en día, embobado, viendo a Jesús. Entonces podemos entender perfectamente por qué aquellos griegos se acercaron a Felipe y a Andrés y le dijeron: nosotros queremos conocer a Jesús, ¿verdad? A ese Jesús que hacía milagros, que entraba de manera triunfal en Jerusalén y la gente le vitoreaba, pero le vitoreaba y estaba entrando en un asno. Esa no era la entrada propia de un rey. Qué maestro tan raro. Que resucitaba muertos, porque ellos también habían oído cómo Jesús resucitó a Lázaro. Nosotros queremos conocer a este Jesús. Podemos decir que Jesús les estuvo discipulando durante todo este tiempo y aquello acabó dando fruto, y el resultado es que el Señor les movió a abrir su corazón al mensaje del Evangelio, a poner su mirada en el lugar correcto, a acudir a la fuente correcta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres conocer a Dios? Te voy a dar una mala noticia. No puedes conocer a Dios. Tú, por tus propios medios, no puedes conocer a Dios. Pero al mismo tiempo te voy a dar una buena noticia. Aunque el pecado te aleja de Dios y no puedes librarte de esa carga, Jesucristo murió por ti para librarte de esa carga. No busques la salvación ni las buenas noticias en otro lugar, porque la única fuente verdadera es Cristo. Él es el único que te puede liberar de la carga del pecado y abrirte las puertas del cielo. Y para eso todos nosotros tenemos que dar esos mismos 3 pasos que dieron aquellos griegos. Ellos primero abrieron el corazón al mensaje del Evangelio, luego pusieron la mirada en el lugar correcto, en la auténtica fuente de la salvación, y en tercer lugar, decidieron que querían conocer a Cristo mejor. En aquel templo había mucha gente dispuesta a cumplir con la ley de Dios. ¿Qué estaba haciendo toda aquella gente en el templo? Habían ido a celebrar la Pascua porque era lo que la ley de Dios decía. Pero había muy poca gente dispuesta a escuchar a Jesús. Es contradictorio y al mismo tiempo es curioso, ¿verdad, hermano? El Salvador, con mayúsculas, ante ellos, pero la mayoría seguía empeñada en aclamar al Señor sin fe, mirando en el lugar incorrecto, pensando quizá incluso de manera sincera que ofreciendo aquel cordero en aquel momento y mirando para otro lado a ese predicador que estaba ahí sentado, estaban haciendo lo correcto. Y en realidad lo que estaban haciendo era quitarle la gloria a Dios, porque hacían oídos sordos al Salvador, que se había presentado delante de ellos para predicarles las buenas nuevas del Evangelio. Y no solo se había presentado ahora, sino que llevaba ya 3 años entre ellos, anunciando el mensaje del Evangelio sin que le hicieran ni caso. Pero fueron unos griegos, unos gentiles a los que ellos consideraban de segunda categoría. De hecho, solamente podían acceder a una zona concreta del templo, el resto estaba vetada para ellos. Fueron esos griegos los que el Señor utilizó como ejemplo para enseñanza de todos ellos. Y en los versículos 23 al 26 tenemos la respuesta de Jesús a la petición de aquellos hombres. Dice que Jesús les respondió a Felipe y a Andrés diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es la frase más importante de este capítulo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí lo que Jesús está haciendo es ponerse a sí mismo de ejemplo. En otras palabras, Jesús les dice que Él va a morir, pero que su muerte iba a traer fruto de salvación para todos ellos. Y aquellos griegos que ahora no formaban parte del pueblo de Dios y que ni siquiera podían entrar en casi ninguna parte del templo, tendrían abiertas las puertas, ya no del templo aquel, sino las puertas del cielo. Y ahora aquellos gentiles que no podían ser pueblo de Dios, pasarían a ser hijos de Dios. Su iglesia, su familia, su esposa. Cuando Jesús dijo esas palabras, Él no estaba pensando solo en aquel pequeño grupo de griegos, que no sabemos si finalmente cuando escucharon a Jesús llegaron a creer. Yo creo que sí, pero la palabra de Dios no lo dice claramente. Él, cuando dijo estas palabras, estaba pensando en todos nosotros, en ti y en mí. Y eso, hermanos, yo no sé a ti, pero a mí me apasiona saber que cuando Jesús hablaba, pensaba en mí. Para mí es una maravilla. En segundo lugar, aquí nos está enseñando algo que también es imprescindible. Nos enseña cuál es el precio de la salvación. Hablando de ese precio, Jesús a partir del versículo 25 hace una comparativa que nos muestra la manera en la que Él ve el mundo. Y dice el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí el Señor está describiendo a dos clases de personas. Por un lado está el que ama su vida, pero que al final la acaba perdiendo. Y por otro lado está el que aborrece su vida y al final la acaba ganando. Y además no solo dice que gana la vida, sino la vida eterna. Parece un poco contradictorio, ¿no? Yo intentando hacerlo mejor porque amo mi vida la acabo perdiendo. Y yo, que aborrezco mi vida, la acabo ganando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Parece contradictorio, pero si mete a Jesús en la ecuación, esa contradicción se desvanece. Y es que la clave aquí está en comprender que el Señor, la fuente de la vida, es Jesús. Y la vida no es solo lo que vemos en este mundo, sino que va mucho más allá. Estamos hablando nada más y nada menos que de la vida eterna. Puedes amar mucho tu vida. Puedes dedicarte a darle gusto a tu cuerpo. Puedes dedicarte a hacer lo que mejor te parece. Puedes dedicarte a huir del compromiso porque eso es una atadura para ti. Pero con eso lo único que vas a conseguir es malgastar tu vida. Y cuando llegue el momento de presentarte delante del Señor, dentro de unos años, te darás cuenta que lo has perdido todo. Pero por otro lado puedes aborrecer tu vida, es decir, dejar a un lado tu manera de pensar, dejar a un lado tu manera de sentir y lo que te han enseñado desde pequeño y abrazar el mensaje del Evangelio y seguir a Cristo y servir a Cristo crucificado. Y cuando llegue la hora de presentarte delante de Dios, el Señor te dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y habiendo dejado al lado tu antigua manera de vivir, el Señor te dará la vida eterna. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Creer, seguir y servir, hermanos, ese es el precio de la salvación. De estos dos grupos de personas, también nos habla en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Ten en cuenta una cosa. Si el Señor te da acceso a la vida eterna, no es porque tú hayas hecho ningún mérito para conseguirla.
No es porque tú hayas creído, hayas servido mejor que nadie y hayas hecho las cosas mejor que nadie. Es porque Cristo ha muerto por ti en la cruz. Cristo pagó el precio de mi salvación. Y yo he creído en Cristo. Y el haber creído en Cristo es lo que me da acceso a la vida eterna por la muerte y los méritos de Cristo. Y en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Tremendo. Jesucristo opera en los que le buscan una transformación tremenda y preciosa, pero que tiene un precio. De ese precio nos habla también en estos versículos: creer, seguir y servir. Y ahora quiero que te fijes en un detalle, refiriéndose al momento de su muerte que se estaba acercando, porque quedaban poquitos días para que le entregasen y le matasen. Mira lo que va diciendo en el capítulo 12 de Juan. Dice el versículo 23: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y un poquito más adelante en el versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Y un poquito más adelante vuelve a hablar de la gloria de Dios. Aquí Jesús nos está diciendo que el propósito supremo de servir no es otro que el de dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios. Yo no sirvo para ser salvo, yo sirvo para darle la gloria a Dios. Servir por otro motivo al Señor le está quitando la gloria y es una manera de robar al Señor. Igualmente, si yo también dejo de alguna manera de predicar el mensaje del Evangelio y de anunciar las virtudes de aquel que me llamó, también estoy, entre comillas, parando los planes de Dios y quitándole la gloria. Cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Eso es lo que le da la gloria y eso es lo que Él pide a los creyentes. Por eso decía que el mensaje de hoy también es para los creyentes. Jesús no se limitó a enseñar. Él predicó con el ejemplo. Si quieres saber lo que Dios quiere para tu vida, no mires solo lo que Jesús dijo. Mira también lo que Él hizo. Él cumplió su deber porque obedeció el llamado de su Padre. Y tú y yo también tenemos un llamado de Dios a creer, un llamado de Dios a servirle, no durante un tiempo, sino hasta el último día de nuestras vidas. A servir y a dar fruto y así a darle la gloria. Si hacemos un repaso por la Biblia, nos damos cuenta de una verdad que se va repitiendo una y otra vez. Y esa verdad es que para Dios no hay término medio. Él no anda con medias tintas. No hay medias verdades. O es verdad o es mentira. No hay cosas que están regular. O hay cosas que están bien o hay cosas que están mal. O te salvas o eres condenado. O eres santo o eres inmundo. O estás con Él o estás contra Él. O eres creyente o eres incrédulo. O como dice aquí, o crees en Él y aceptas como tu Salvador precioso, la piedra angular, el fundamento de tu vida, y le sirve, o no crees y vives en desobediencia, tropezando en su verdad para perdición. Aquí también, hermanos, hay dos cosas en relación a la justificación que a Dios no le valen. Y la primera de ellas es que no puedes decir que crees, pero luego vivir desobedeciendo. Eso no vale. A esas personas el Señor les llama hipócritas y mentirosos, y es lo que hacían los fariseos. La otra cosa que no vale para el Señor en relación a la justificación es que no puedes decir que no crees, pero que Dios no te va a castigar porque no has hecho nada malo. Eso lo habréis escuchado vosotros un montón de veces cuando habláis del Evangelio. Bueno, pero yo ¿por qué tengo que arrepentirme si yo no he hecho nada?
Si yo soy buena gente, ¿no? A estas personas el Señor les llama pecadores no arrepentidos que le toman por mentirosos. Dice el versículo 23 y 24 de Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si el Señor me está diciendo que yo no soy bueno, que soy pecador, que estoy destituido de su gloria, que no puedo justificarme a mí mismo con nada de lo que yo haga, y sin embargo yo estoy diciendo que no he hecho nada malo y que el Señor no me va a castigar porque yo soy bueno, lo que estoy diciendo es que estos versículos es mentira y que Dios es un mentiroso. Y eso ya es un pecado por sí mismo. Pero los que creen de verdad, los que abren su corazón al mensaje del Evangelio, lo aceptan tal como es, aunque choque con lo que le han enseñado desde pequeño, aunque choque con todo lo que habían estado creyendo durante toda su vida, acuden a la verdadera fuente de vida que es Jesús, tal y como se nos muestra en los Evangelios, y buscan saber más y más de Él para ponerlo en práctica. Son aquellos que verdaderamente el Señor les dice, bien buen siervo y fiel, y deja que formen parte de su pueblo y les abre las puertas al lugar santísimo. Aquí en tercer lugar nos enseña cuáles son las bendiciones de la salvación. Dice en 1 de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí tenemos la muestra visible de ese fruto que habla Jesús cuando Él dice que el fruto que cae y muere da fruto, la semilla que muere y que cae y muere da fruto. Este es el fruto. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Jesús fue despreciado, fue tomado por hereje, le llamaron mentiroso, pero resulta que Él era la piedra principal sobre la que se sostiene la salvación de los hombres. El centro de la Biblia es Cristo. Si te vas al Génesis, si te vas al Apocalipsis, abre el libro que quieras. El centro de ese libro es Jesucristo. El centro de la Biblia. Y allí estaba Cristo, el centro de la Biblia, en el patio de los gentiles, predicando el Evangelio que hablaba acerca de Él. Pensaban que matándole conseguirían callarle la boca, pero consiguieron todo lo contrario. Porque matándole solo consiguieron que los planes de Dios siguieran adelante. Todo lo que los profetas habían hablado acerca de Cristo se fue cumpliendo a rajatabla, una cosa después y tras otra y tras otra y tras otra. Y el plan de salvación se completó para su gloria. Y dentro de esos planes de Dios estaba que esos griegos que ahora no eran pueblo pudieran formar parte de su pueblo. Que esos griegos que ahora no podían acceder al lugar santísimo pudieran hacerlo. Y que nosotros, que tampoco éramos parte de su pueblo, ahora podamos decir que después de haber creído en Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero el versículo sigue. Y esto es muy importante porque lo que viene a continuación también es plan de Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, nosotros formamos parte del plan de Dios. Y parte del plan de Dios es que nosotros tomemos ese mensaje de salvación que hemos recibido y lo prediquemos. Y ahora a partir del versículo 27 de Juan 12 tenemos una conversación entre Jesús y su Padre. Y llama mucho la atención porque nos muestra lo que Jesús sentía y también lo que el Padre sentía. Y también llama la atención una cosa y la reacción de los que son los discípulos de Jesús por un lado
y también la reacción de los que no eran discípulos de Jesús. Fíjate qué curioso, versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús dice que está turbado. Textualmente en el original dice, mi alma ha sido conmocionada y perturbada. Fíjate cómo se sentía el Señor, ¿eh? Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba, pero lo tenía tan claro que a pesar de saber lo que le esperaba y se le venía encima, hizo lo que tenía que hacer porque sabía que era la voluntad de su Padre y que eso le daba la gloria a su Padre. Qué gran ejemplo, hermano. El objetivo supremo del Señor era que su Padre fuera glorificado. Padre, glorifica tu nombre, le dice a su Padre. Y el Padre le dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre ve la actitud de su Hijo y le responde esto. ¿Y por qué dijo esto? Pues porque Cristo, crucificado, muerto en la cruz, estaba demostrando que Dios cumple sus promesas, que nada ni nadie puede impedir que Él haga realidad sus planes, que Él es más grande que el príncipe de este mundo, que Satanás. Y cada persona que crea que Cristo crucificado es el Señor y el Mesías, el Hijo del Dios verdadero, y se convierte y pasa a formar parte de su pueblo, le da la gloria. Cada uno de nosotros en su día, cuando dijimos, Señor, quiero que sea el Señor de mi vida, estábamos dándole la gloria al Padre. Pero hay una cosa también curiosa aquí, y es que si te fijas, los discípulos entendieron las palabras la voz que había venido del cielo, la entendieron. Pero la gente que estaba alrededor no la entendieron. Unos creyeron que había sido un trueno, otros creyeron que había sido otra cosa, pero ninguno entendió las palabras que salieron de la boca del Padre. Y por supuesto ninguno se dio cuenta de que el que había hablado era el Padre. El mensaje les fue velado, estaban ciegos. El Señor en este momento revela la verdad solo a su pueblo y la oculta a los que no eran de su pueblo. ¿Cuál era el problema que les impedía entender en este momento? El problema era que no habían creído en la luz, vivían en tinieblas y eso les mantenía esclavos de las tinieblas. Jesús se da cuenta del problema de esta gente y les da la solución. La tenemos a partir del versículo 31. Y te invito a que cuando leas este versículo lo escuches atentamente, porque la solución que Cristo le da a estas personas es también una solución para nosotros. Dice el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús les estaba diciendo que Él iba a ser levantado de la tierra, es decir, que me van a colgar de una cruz, que me van a crucificar. Pero esa cruz, que aquella gente pensaba que era una victoria porque habían matado a ese maestro tan incómodo, en realidad era una victoria del Señor. Con esa cruz el Señor iba a atraer a todos a sí mismo. Así que yo te invito en esta mañana a pensar en positivo. Porque Cristo no quiere que tengas miedo a un juicio. Cristo lo que quiere es atraerte a su cruz para que tengas salvación y para que no pierdas tu vida, sino que ganes la vida eterna. No porque tú puedas pagar ni hacer nada para ganarte esa vida eterna, sino porque Él la ganó por ti. La solución a la condena es Cristo crucificado muriendo en mi lugar.
Y por eso dice el Padre, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, mi nombre. Porque tú, rendido, puesto de rodillas, diciéndole al Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Y tú, tomando la palabra del Señor y predicándola a la gente que te rodea, le estás dando al Señor la gloria. Y mirad la reacción que tuvo toda esta gente a lo que Cristo les acababa de decir, versículo 34. Les respondió a la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Hicieron lo contrario a lo que hicieron aquellos griegos. Vieron a Jesús, escucharon el mensaje de Jesús y le dijeron, no quiero saber nada de ti, ya tengo la ley, no necesito escuchar más de ti. No quisieron renunciar a lo que le habían enseñado de pequeño. Y ese empeño en negar la verdad les llevó a la ceguera absoluta, hasta el punto en que el propio Padre habló desde el cielo y no fueron capaces de entenderle. El propio Dios llevaba 3 años entre ellos predicando el Evangelio y no fueron capaces de reconocerle a pesar de que se sabían la ley de memoria. Increíble. No podían acercarse a Dios ni entenderle y sus creencias no pasaron de ser algo superficial que no les sirvió ni para salvación ni para dar fruto. Por eso en el versículo 36 dice que acaba diciendo que estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Qué pena, ¿no? Que el Señor se oculte de ti. Yo no quiero que eso me pase. Ya para terminar, había una cosa que tenían en común tanto los griegos como aquella gente, y también nosotros, y es que sin Jesús estaban en tinieblas, y estando en tinieblas no podían distinguir la luz por ellos mismos, aunque le pusiera la luz aquí, no podían. Pero el Señor tocó el corazón de aquellos griegos para escuchar el mensaje de Jesús y querer saber más de Él. No nos aclara si finalmente llegaron a formar parte de la iglesia. Probablemente sí. Pero sí que nos deja bien claras varias cosas. Y quiero que te vayas a casa recordando esto, para que luego lo medites tranquilamente. Lo que nos deja bien claro es que la salvación solo viene de una fuente que es Cristo. También nos deja bien claro que la salvación tiene un precio, que es la muerte de Jesús en la cruz. También nos deja claro que la salvación guarda una bendición que es la vida eterna para todos los que son atraídos a esa cruz. Y nos dice que tú y yo no podemos escapar de las tinieblas si Cristo no nos atrae hacia la cruz. Y esa es la buena noticia que descubrimos esta mañana, que Cristo ha muerto por ti y por mí, pero que también ha resucitado. Y hoy ese fruto de salvación nos lo ofrece gratuitamente. Y ya en esta mañana llévate esta pregunta a tu casa. ¿Qué vas a hacer con ese ofrecimiento? ¿Vas a aceptarlo? ¿Vas a cambiar tu vida? ¿Vas a predicar el mensaje del Señor? ¿Vas a dejar que el Señor te transforme? ¿Vas a dejar tu antigua manera de vivir y convertirte en discípulo del Señor? Piensa en ello. Aquí dice que unos creyeron y otros no. Y el versículo 43 nos lleva a una reflexión final. Dice que algunos no quisieron seguir a Jesús porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Buscando algo que creían que tenía más valor, acabaron perdiendo la gloria de Dios. Y al final se quedaron con la gloria de los hombres. Y cuando llegó el final de sus días y se presentaron delante de Dios, se dieron cuenta de que no tenían nada. Espero tener el gozo de ver cómo un día te unes a ese pueblo adquirido por Dios, si aún no lo has hecho. Y también espero tener el gozo de ver cómo todos los que ya nos hemos unido al pueblo del Señor,
anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, en esta mañana estamos aquí para adorarte y darte la gloria, Señor, porque eres el único que se la merece. Te damos las gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, aun sin merecerlo, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa muestra de amor que mostraste para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por abrirnos las puertas del cielo, Señor, con ese sacrificio. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos pedirte, Padre, que si en esta mañana aquí hay alguien que no te conoce, toque su corazón, Señor, y cambie sus vidas, Señor. También, Padre, queremos pedirte y queremos ponernos los creyentes en tus manos, Señor, para pedirte que nos ayudes, Señor, nos des sabiduría, nos des fuerza, nos des ánimo y nos des también la oportunidad para predicar tu palabra, Señor. A pesar de que en este mundo muchas veces la oposición es grande, Señor, pero sabemos que, como dice aquí, donde nosotros vamos, tú vas con nosotros. Esa esperanza, Señor, nos da el impulso para seguir predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar tu palabra aquí donde estamos. Que este lugar se llene de discípulos, que este lugar se llene de creyentes comprometidos, Señor, adorándote. Y que todo eso, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos. Hasta el jueves. Que el Señor os bendiga.